Ahí va. De hecho, este tema lo incluí, no lo van a ver en el menú inicial, dentro de los ajustes que estoy haciendo, porque sobre todo para los que están en proceso de formación de coaches y que van a facilitar temas con otras personas, es la principal limitante para poder hacer que una relación crezca o que una conversación tenga las bases para poder ser productiva. Y el siguiente tema que vamos a ver, el aikido verbal, que lo íbamos a tener en dos partes, ahora lo vamos a tener en una, va a ser una sesión más larga la siguiente, porque ya con estos fundamentos vamos a empezar a trabajar en maneras de utilizar o de transformar una conversación en una conversación productiva. Entonces, de hecho, aquí es donde me gustaría empezar a que tuvieran prácticas de grupo. A partir del siguiente tema, si se puede y las quieren hacer, yo les pongo el diseño de las prácticas para que los hagan en la semana, los que quieran hacerlas, ¿vale? La de hoy hoy es como la introducción, como conocer los fundamentos, para que esta semana la dediquen a reconocerlos en su día a día, para que los puedan empezar a integrar y a transformar, ¿sí? Hay tres comportamientos fundamentales que vemos en el programa de liderazgo, que es sobre todo en el liderazgo ejecutivo, pero también para el liderazgo integral. El primero es el reconocimiento de la posición o de la actitud de víctima a partir del arquetipo víctima protagonista y cómo se va transformando a partir de cambiar la manera y el enfoque como vemos las cosas. Es decir, que las cosas, todas las que tienen que ver con nosotros, dependen de nosotros. Y el enfoque de víctima es, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Rechazo por la culpa y rechazo la responsabilidad. Entonces, ese es un comportamiento fundamental. No es una filosofía nada más, sino es un comportamiento, una actitud específica con la que podemos trabajar en lo personal y luego en lo colectivo. El siguiente comportamiento que es básico para a lo que estamos trabajando es el tema de la integridad y los valores, que lo encarnamos o lo materializamos en la manera de encontrar y descubrir el propósito común. Es decir, a partir del propósito más profundo, que es el propósito de vida, el propósito fundamental, de ahí vamos aprendiendo a encontrar el propósito de lo que hacemos a partir de lo que en este momento de la vida somos. Entonces las cosas nos van a empezar a ir dando o nos van a empezar a dar más sentido. El propósito es algo que vamos a estar descubriendo y como facilitadores, aterrizando y materializando en cada conversación de valor que querramos desarrollar con la gente con las que nos relacionamos, ¿vale? Y esta sería el tercer comportamiento fundamental sin el cual no pudiéramos avanzar. ¿Por qué? Porque es la capacidad que vamos a desarrollar a manera de una actitud para tener un modo de aprendizaje continuo. Es decir, el autodescubrimiento y el descubrimiento con el otro, lo que nos permite ir avanzando para poder crecer. Y entonces, normalmente tenemos una actitud inconsciente que nos hace pensar que lo que vemos y lo que pensamos es la realidad, ¿no? Pensamos que la realidad es lo que percibimos nosotros. Y entonces todos nosotros percibimos de formas diferentes porque existen una serie de circunstancias y filtros que nos hacen percibir la realidad acorde a lo que nosotros sentimos o por lo que nosotros pensamos que serían nuestros propios paradigmas. Entonces, cuando somos conscientes de que nosotros poseemos una ficha del rompecabezas y no todo el rompecabezas, y que las demás fichas están distribuidas en todas las demás perspectivas de lo que los demás piensan o sienten que es diferente a lo nuestro, es como mejor nos podemos aproximar a la realidad. Por eso este aprendizaje es muy importante, porque es lo que permite que las personas puedan crecer, tener una apertura que le permiten descubrir cosas de sí mismos, de nosotros mismos, y cosas de los demás, ¿no? Sin estar peleándolos por demostrar que tenemos la razón, o que lo que sentimos es lo que sienten todos, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta relacionada con el trabajo que empezamos a hacer la semana pasada antes de empezar?
tenemos una tarea, como somos poquitos, va a estar muy disfrutable porque vamos a revisar el elevator speech que hicieron, ¿no? Entonces, si lo hicieron, vamos a trabajar un poquito en esa tarea que hicieron la semana pasada, donde dijimos, para tu proyecto profesional, si nos encontráramos con la persona que le va a dar valor y te va a permitir desarrollar ese proyecto, donde el tema de los recursos es ilimitado, no había un límite, por ejemplo, de dinero para invertirlo. Si tú tuvieras esa persona y lo vieras en un elevador, ¿no? De ahí sale el tema del elevator speech, ¿cómo le propondrías o le explicarías tu proyecto para que se interese en él, ¿no? En otras palabras sería, ¿cómo le puede decir en muy pocas palabras el propósito por el cual nos vamos a animar a apostarle al proyecto que tú vas a desarrollar? ¿Vale? Eso es la esencia del elevator speech como lo estamos trabajando nosotros. Bien, ¿alguna duda antes de empezar? Mario. No, no por el momento. Estoy todavía trabajando. Identifiqué, bueno, estoy como un poco todavía, ya identifiqué las líneas de desarrollo. De ahí me conecto con el trabajo que tenemos que hacer para la sesión anterior y ahí todavía no he Ok, profundizado. ¿Sí? bien. Estamos, bueno, a tu ritmo, para que puedas ir empezándolo a desarrollar muy bien. Marcelo, Sí. ¿algún comentario antes de arrancar? No. Ok. Bien, pues bienvenidos. Eh, esto es lo que quedamos de hacer para la sesión de hoy y les mandé un video, bueno, en realidad es una película que ojalá la puedan ver, les va a ser de mucha utilidad para lo que sigue, que está muy enfocada en cómo percibimos el cuarto cuadrante. Y de hecho hasta el nombre de la película va ubicada de esa manera, ¿no? En Todos Somos Uno, que es un documental. Se los mandé y si no lo tienen, pues me avisan y se los reenvío. Pero se los mandé por ahí por correo, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, al final vamos a retomar este tema para que me digan en qué van. Ya Mario comentó y si no, lo retomaremos después. Bien, la idea era hacer una práctica para que ustedes pudieran ver cómo se van cambiando los enfoques y las perspectivas en una práctica, en este caso meditativa, que les permite ir viendo y viéndose en diferentes perspectivas. Creo que Marcelo está ahorita atorado en algo, si quieres la hacemos igual más tarde, la cambiamos de lugar para que no entre a la mitad y te saque de concentración, ¿no, Mario? Sí, muy bien. Bien, a estos fundamentos para lograr lo que denominamos el aprendizaje efectivo, se le consideran los expertos como cuando nosotros trabajamos con los demás acorde a un modelo de aprendizaje, sobre todo está muy enfocado al trabajo en las organizaciones o con un modelo de control. Lo normal que encontramos en la manera como trabajamos o como trabajan cualquiera de las organizaciones es que están trabajando en un modelo de control, es decir, nosotros pensamos o trabajamos como si de verdad pudiéramos controlarlo todo. Y si se fijan en las empresas, se busca ponerle controles a todos los procesos, mientras en otros países o lugares del mundo más desarrollados en la parte organizacional están quitando tramos de control y de supervisión. En otros países estamos poniendo más tramos de control y supervisor, ¿no? Supervisores del supervisor. ¿Por qué? Porque tenemos esa ansiedad de tener el control de todo lo que pasa, así como en nuestra vida, también en nuestra organización. Eso es un reflejo de cómo vivimos, ¿vale? Entonces, Ahora, esa es la parte de la ansiedad de querer controlar algo que no depende de nosotros. Todo lo que depende de nosotros entra en la actitud de protagonista. Y más que buscar el control, buscamos asumir la responsabilidad. Ese sería como el resumen de lo que estamos trabajando. Pero queremos tener el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor y mucho de las cosas que están en nuestro entorno o de las personas, pues están fuera de nuestra área de control. Sin embargo, el sufrimiento
o la ansiedad viene a partir de querer controlar lo que no se puede controlar. ¿Algo ibas a comentar antes de avanzar? Adelante. Sí, fíjate que esa parte, ese punto, precisamente esta mañana tenía una conversación con unos amigos y con un cliente también, y hablábamos sobre eso, o sea, al final de cuentas el tema de querer controlar todo, ¿no? De por qué está sucediendo esto, no me gustaría que sucediera, ¿cómo puedo hacer para que no suceda de esa manera? Entonces, ahorita conecta muy bien con lo que me estás diciendo, ¿no? Es Pero la ¿cómo es? fórmula del sufrimiento y del fracaso anunciado. Exacto, es como el Porque tema de la expectativa, ¿no? O sea, si exacto, tu es como el tema de la expectativa expectativa, así es. sobre algo y no sucede, yo les explicaba que es parte, bueno, de lo que yo aprendí es el sufrimiento. Es Pero correcto. ¿cómo hacer que una persona o cómo apoyar a una persona para que descubra que eso que acabas de decir, que no tenemos el control absoluto de las cosas? ¿Cómo distinguir qué cosas sí podemos controlar y aceptar? Porque el siguiente punto es aceptar. Sí, Primeramente es identificar y luego aquellas cosas que no puedo controlar y luego aceptar. poderlas aceptar. Aceptar Exacto, y porque, luego, acorde de lo que sí me puedo enfocar, de qué manera puedo hacerlo para que pueda trabajar, le llamamos nosotros en una tercera historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el afán de control tiene que ver con la actitud que ahorita vamos a ir describiendo, que tiene que ver con la arrogancia. Y la arrogancia es querer tener el control de todo, porque pensamos que nosotros tenemos, que lo que nosotros vemos es la realidad, ¿no? Entonces, espero que al final de la sesión de hoy, esta pregunta que haces, Mario, puede ir teniendo más vertientes de aprendizaje y de conocimiento para irla resolviendo. Y por eso perfecto. esta sesión es los fundamentos. Después vamos a trabajar con el desarrollo de habilidades, ¿no? Obviamente, a lo que nos permite este formato, donde aquí sí me gusta a mí más hacerlo en trabajo personal, físico, o sea, cara a cara. Sin embargo, vamos a poder ver algunas herramientas que nos ayudan a que la persona descubra lo que está pasando en él para que entonces pueda asumir o puedas ayudarlo a pasar de un modelo de control a lo que le llamamos nosotros un modelo de aprendizaje, ¿no? Que sería de un Ah, modelo ok. cerrado a un modelo abierto. Entonces, viéndolo en nuestro modelo integral, que lo usamos como mapa, podemos entender que esta actitud o las tres actitudes nacen del primer cuadrante, que es el interior subjetivo, por eso subjetivo, porque puede cambiar en cualquier momento cuando tengo un dato o una información diferente a la que tenía, o una sensación incluso, y porque es interior, o sea, no podemos ver lo que está pasando al interior de nosotros, de los demás, ¿no? Estamos aprendiendo a reconocer lo que está pasando al interior de nosotros mismos. Entonces, a partir de ese aprendizaje, de ese autoconocimiento y autoconciencia, podemos ir nosotros en ese autodescubrimiento ayudando a que el otro se autodescubra, porque estamos hablando del primer cuadrante. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos actitudes de arrogancia, de control, inconscientes, que están muy enraizadas en el ego, de hecho, de las cuales el ego se nutre, como también la sombra, que es uno de los temas que después vamos a trabajar durante este programa, ¿sí? Entonces, esa es una actitud inconsciente que se arraiga y se nutre en el ego, ¿no? Cuando nosotros creemos que poseemos la verdad y el único conocimiento disponible como verdadero, en ese momento estamos asumiendo que nosotros tenemos el control porque nuestro cerebro en su naturaleza es lo que busca, generar una explicación en cualquier cosa que no genere, que lo descubra como que no lo entiende. Si no hay una explicación razonable, la crea, ¿me explico? Por asociación, o ¿por qué? Porque si no se vuelve loco. Esa es la actitud del cerebro. Y entonces nuestra actitud en el trabajo de autoconciencia es poder observar nuestra propia actitud y poderlo verlo desde arriba, desde otra perspectiva, para poder entrar a un proceso de aprendizaje. Es decir, para permitirnos decir, ah, caray, lo que yo veo o lo que yo siento
no es la realidad. Es una percepción de mi percepción de la realidad a partir de mis paradigmas y de los filtros que me hacen a mí percibir lo que yo percibo. Pero eso que yo veo no es la realidad. Es una parte nada más, ¿no? Entonces, pudiera ser que en alguna situación pudiéramos tener elementos y datos que nos permiten tener una amplitud de visión donde podemos tener un 60, 70% de lo que pudiera ser la aproximación a esa realidad, pero sin el otro 20, 30 o 5% que tengan los demás, mi percepción es incompleta. Y esa es la parte importante. Saber o reconocer a nivel de nuestra conciencia que lo que percibimos no es totalmente la realidad. Claro, entonces lo que tendríamos que hacer es partir de esa postura para efecto de no tratar de ir con mi opinión o mi juicio, mi percepción como al 100% de lo que yo. Exactamente. Por eso es un comportamiento, es una actitud, no una filosofía. Okay. Es una actitud que se desprende de esa filosofía donde nosotros decidimos o elegimos la opción de un modelo de control o de un modelo de aprendizaje. Pero hasta que lo podemos ver afuera, entonces podemos tomar esa elección, ¿no? Mientras no lo podemos ver, inconscientemente trabajamos en el modelo de control. ¿Sí? Y cuando trabajamos en el modelo del control, esto afecta directamente las relaciones que tenemos con los demás, ya sea con relaciones personales o con relaciones profesionales, o sea, con cualquiera con quien me esté relacionando, incluso con los objetos, ¿no? Y entonces, en esa relación, cuando yo tengo un modelo unilateral de control o de arrogancia, pues generan relaciones que parten de la desconfianza, que parten de la autodefensa, ¿no? Porque entonces cada quien quiere defender la parte de verdad que cada quien percibe, en lugar de tratar de comprender por qué el otro percibe de la manera que lo hace. ¿Me explico? Y entonces tenemos la otra parte del modelo de control, que sería el poder transformar la actitud hacia un modelo que le llamamos de aprendizaje, en el cual es una actitud de descubrimiento. Esa está más enfocada a lo que es la esencia del ser, porque nuestra esencia o nuestra naturaleza es la de descubrir, la de aprender, ¿no? Decía por ahí alguno de los videos que yo estaba revisando en los materiales que trabajamos, que desgraciadamente entre los 3 y los 4 años, cuando estamos en la edad de que a todo preguntamos por qué, por qué, por qué, el cansancio del formador o del padre es porque sí, o sea, ya no preguntes, ¿no? Entonces, coartamos nuestra capacidad natural, nuestra actitud natural de descubrimiento, de aprendizaje, porque las cosas son así, punto, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? Porque así es, ¿no? Y entonces nosotros mismos vamos viendo cómo se va coartando nuestras alas de nuestras ansias de descubrimiento y de aprendizaje, que es nuestra actitud natural. Sí, de Entonces, curiosidad. eso genera que se rompe, que se corrompe nuestra curiosidad o se siente juzgada, como bien lo decías, y entonces pues dejamos de tener esa actitud, ¿no? Entonces Cuando... quiere decir que en un momento dado, si vaya, estoy en un proceso de conciencia, lo importante sería que mi actitud cambiara de aquello que quiero controlar a aceptar que no lo sé todo y no lo puedo controlar todo. Y Sí, claro. eso en cierta manera sesga la realidad, entonces mi actitud debe de cambiar a decir, bueno, hay algo que no tengo control o que no comprendo, o que no tengo visibilidad para decir, voy a aprenderlo, o sea, voy a observarlo para integrarlo. Eso Esa sería sería la como, propuesta y pero aclaro que es lo más complejo porque claro, es lo que te iba a yo pongo decir. el ejemplo de los alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, el primer paso de un alcohólico es decir, reconozco que soy alcohólico, pero el alcohólico que no lo reconoce, Okay. para él los demás son alcohólicos, pero él no. Esa sería nuestra actitud inconsciente cuando hablamos de este comportamiento. Nosotros pensamos
que los demás son arrogantes, nosotros no. Y eso es lo que dificulta lo que estás diciendo. Es decir, que algo que suena tan claro y tan lógico, que ahorita lo vamos a ir desmenuzando, no lo es en la realidad. ¿Por qué? Porque me siento atacado, sobre todo porque me siento juzgado. Y entonces, la actitud natural es de cerrarse para defenderse. Cuando el ego se siente amenazado, se Claro. cierra. Y entonces asumimos exactamente la actitud contraria, que en este caso la definimos como la de control, cuando nos sentimos amenazados. ¿Te suena lógico? Ya con lo que estabas Eh, diciendo. sí, me suena muy lógico, suena muy simple, pero es muy difícil, ¿no? Aquí en el Porque, proceso de formación de un coach o de un formador o de un instructor, sí nos detenemos a muchos ejercicios porque es el comportamiento más complejo para aprender a trabajar, ¿no? sí, Se claro, claro. necesita, digamos que, yo lo defino más como un arte, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos tener un trabajo de autoconciencia personal más elaborado, más desarrollado, que nos permita estar conscientes de esto mismo que estamos trabajando con el otro, ¿no? Sí, Pero ayuda mucho, ya lo que tú acabas de decir, el saber que podemos separarnos, esa sería en la práctica meditativa, en la práctica que hacemos con todo lo que es, llámele mindfulness, bodyfulness, heartfulness y demás. Son prácticas orientadas a poder vernos afuera de nosotros, ¿no? Por eso, hoy vamos a hacer una práctica, ahorita que Marcelo ya se reconectó, más adelantito, para que ustedes puedan ir viviendo esa experiencia. Yo pienso que cuando una persona los conceptos los trabaja de una manera que los incorpora en sí mismo, se le arraigan mucho mejor, ¿no? De cuando lo experimentas. Entonces, en un sí, momento más lo vamos a hacer. Pero se trata de eso, o sea, que yo pueda ver mis comportamientos como un objeto, ¿sí? Que permite no identificarme ni con el pensamiento, ni con el sentimiento, e incluso poder analizar mi comportamiento, porque yo no soy el comportamiento es una expresión de mi ego o de mi ser, pero yo no soy eso, ¿me explico? Eso que suena muy claro y que suena muy bonito, muy filosófico, en la práctica se aprende a hacer y por eso le llamamos, cuando una persona dejamos de ser reactivos, no me refiero a no reaccionar, la inteligencia emocional es dejar de ser reactivos en automático. Poder ver mi comportamiento, poder ver mi sensación, mi emoción o mi sentimiento, poder ver mis pensamientos afuera antes de responder. Y cuando yo logro hacer eso unos segundos o un segundo antes de la respuesta cambia diametralmente. Y es donde puedo empezar a ser facilitador. Y es donde claro, me puedo empezar a conectar mejor con el otro, ¿no? Que de eso claro, se claro. trata. Sí, ¿Cómo puedo definitivamente el conectar trabajo mejor inicia con el con otro? uno mismo, ¿no? Sí. Y a ver, espérenme, Dadito, porque tuve una mano aquí que me está interrumpiendo. Ah, bueno, gracias, mi amor. Me puso para que no vea de lado a la cámara, pero ahora no veo mi gráfico, pero bueno, está bien. Entonces, una vez que yo puedo observar estos comportamientos afuera de mí, o puedo empezar a tener la práctica de verlos como si fueran objetos, eso va a determinar de una manera muy positiva o con posibilidades de cambiarlo a que sea muy positiva las relaciones que estoy desarrollando con los demás y con mi entorno. Entonces podemos pasar del polo de la generación de desconfianza a generar un entorno de confianza. Y ya podemos hablar de que podemos generar procesos de co-creación porque las personas se sienten en una zona segura, respetada. Y entonces ya podemos hablar de temas de innovación o disrupción. Entonces, en las organizaciones se quiere hablar ahorita de innovación y de disrupción y no se ven cuestiones todavía tan básicas como estas, ¿me explico? Claro, Que es un tema interesante, porque esto nos va a permitir poner las bases para un proceso que sea mucho más, digamos que
co-creador o disruptivo, ¿no? Sería como poner la cancha limpia para poder crear. Entonces, estamos puestos en herramientas de innovación y de innovación, de design thinking, etcétera, etcétera. Sin embargo, no tenemos la cancha limpia. Y las actitudes hacen que empiecen a tocar los egos, por ejemplo. Y entonces, pues, la disrupción acaba en una masacre, ¿no? O bueno, puede acabar en eso. O la gente no se abre y no pone todo porque le da pena el hecho de ser juzgado. O sentirse juzgado. Entonces, el aprender a distinguir estos comportamientos nos permite pasar de la polarización a la integración y empezar a comprender que cuando nosotros dirigimos personas, estamos dirigiendo egos. Cuando hacemos conscientes a las personas, entonces empezamos a trabajar de una manera en la cual todos pongan sus egos y su ser al servicio de lo que estamos trabajando, que en este caso sería el propósito. El propósito de para qué estamos reunidos, por ejemplo, hoy. Y entonces ya pasamos al tercer cuadrante, donde si logramos exitosamente trabajar en este comportamiento en específico, vamos a poder desarrollar grupos más colaborativos, ¿no? Todo el mundo quiere desarrollar grupos colaborativos, pero eso es el resultado de todo lo que se hizo acá en el primero y el segundo cuadrante. No se hacen por decreto, no se hacen porque tenemos esa intención nada más, ¿no? Y entonces generamos procesos en los cuales generamos crecimiento y compromiso. Entonces hay un mayor nivel de compromiso, ¿no? Y pasamos de esquemas verticales a esquemas, ya ni siquiera horizontales, sino mucho más multidimensionales, donde podemos realizar diferentes tipos de relaciones y ahí ya nos sirve herramientas más avanzadas como el design thinking, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque ya quitamos los esquemas verticales y permitimos que las cosas empiecen a desarrollarse en una dimensión mucho más abierta y compleja, ¿no? Mucho más enriquecedora. Y entonces le quitamos un poquito el tumbaburros o las divisiones a lo que son los grupos de poder, ¿no? Que finalmente en las organizaciones e incluso a nivel PYME, a nivel de organizaciones grandes e incluso en la pareja hay cotos de poder, ¿no? Entonces, cuando trabajamos bien este comportamiento, eliminamos o disminuimos notablemente los cotos de poder. ¿Por qué? Porque estamos repartiendo el poder a los demás. Estamos permitiendo que la pareja se exprese, ¿no? Con su razón y con su propia manera de expresar lo que siente de manera segura, ¿no? No quiere decir que tenga la razón, sino que tiene parte y tiene su razón, ¿no? Y yo tengo la mía, no quiere decir que yo niegue la mía, ¿no? Sin embargo, al momento que ponemos en una zona segura los conceptos, las emociones, las sensaciones de todos a trabajar en un propósito claro, ¿no? Centrados en un propósito común, entonces empiezan a surgir nuevas ideas, nuevas posibilidades. Y eso es lo que genera la innovación o la disrupción en el caso de las organizaciones. Y el cuarto cuadrante, que como ven, sí lo mencionamos, aunque en las empresas no es en lo que más se está trabajando, pero lo que pasa en la parte objetiva no reconocida es que empezamos a hacer valer el concepto de trascendencia en el día a día, ¿no? Que con lo que yo trabajo en donde quiera que esté, ya estoy trascendiendo, a eso me refiero, ¿no? Entonces, la trascendencia no lo veo, no me van a dar un diploma de hoy usted trascendió 3 niveles más en su vida o en su trabajo, ¿no? Pueden dar diplomas de que llegaste temprano, de que eres el más simpático del mes, todo eso. Pero la trascendencia es algo que se va construyendo en el día a día. Y entonces cuando yo estoy trabajando en una pareja, en un entorno, en una organización en la cual estoy acercándome a lo que es mi propósito principal, mi propósito superior de este momento de mi vida, eso me hace sentido y eso me hace crear el vínculo con lo que para mí en ese momento es la trascendencia, ¿no? Donde yo digo, ¿cuál es la forma de decirlo? Dices, bueno, hay momentos en nuestra vida en los que podemos decir, si yo dejara de existir en este momento, estoy en paz con lo que ya hice. O sea, claro que tengo muchos proyectos más por desarrollar, tengo muchas ideas más que quisiera materializar,
Sin embargo, estoy trascendiendo al día de hoy. No me voy a quedar con cuentas pendientes en ese sentido. Y no se refiere a facturas, ¿no? Específicamente, ¿vale? Claro. Y entonces eso nos genera lo que nosotros llamamos el resultado de una organización que ya está bien afinadita y que ya trabaja eliminando los cotos de poder de manera consciente, que ya trabaja de manera innovadora y disruptiva como una forma de ser de la organización. Eso ya le llamamos empezar a crear comunidades integradas. ¿Cómo se logra esto? A partir de los gestores, los líderes, que son ustedes, o los líderes de las organizaciones, son los que crean este entorno. Por eso nosotros los programas de liderazgo lo hacemos para los líderes de la organización, tanto formales como informales, porque son los que crean el entorno para que se genere esa cultura. La cultura está centrada en el propósito de la organización. Entonces, aquí es un poco ingrato para los que venimos del ego directivo, porque es ceder el ego directivo, porque ahora ya no vamos a ser los directores, vamos a ser los facilitadores. Y esa es nuestra chamba principal. Nuestra chamba principal es que la gente diga, ¿qué fregones somos en esta organización? No sé ni para qué te pago aquí, porque no sé ni por qué te necesito. Si somos un buen facilitador, ¿no? Estamos disminuyendo nuestros egos y obviamente el que te contrata, pues sí lo va a reconocer, porque por eso te sigue pagando, ¿eh? Porque si no lo ve materializado sin los indicadores, te va a decir, oye, están muy interesantes tus filosofías, ¿no? Pero yo no veo que las cosas cambien aquí. Entonces, sí necesitamos ver que los procesos de desarrollo de lo personal a las relaciones que se van creando en nuestra vida, con nuestras relaciones de valor o en las profesionales, con nuestros colaboradores, jefes, proveedores, clientes y demás, pues van generando resultados alineados al propósito que estamos buscando, ¿no? Y entonces en esta cuarta dimensión, ¿no? Vamos a poder ver que si no lo hacemos bien, un indicador es que seguimos viendo organizaciones rotas, donde está abierta la lucha por el poder, donde están buscando por ambición, pues lo que vemos, por ejemplo, todos los días en el tema de nuestra política del día a día, sea el partido que sea, ¿no? Y estamos viendo comunidades rotas, ¿no? Empresas rotas. ¿En qué es una empresa rota? Que cada departamento trabaja para su departamento como si fuera la empresa, ¿no? Empresas totalmente departamentalizadas, ellos están enfocados en indicadores. Oye, pero si aquí estamos para que la empresa gane, ¿no? No, es que lo que importa es que yo cumpla mis indicadores, porque de ahí salen mis bonos, de ahí salen mis exámenes de desempeño y demás. Por cierto, en empresas más evolucionadas, esto ya ni siquiera se utiliza, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en una organización estructurada de manera tradicional, no podemos llegar quitándoles lo que ya tienen, ¿eh? Eso es una, aprovecho para hacer esa mención, ¿no? No, es como López Obrador, ¿no? Que llegó quitando todo lo que había de salud, ¿no? Porque había corrupción en vez de ir y sancionar la corrupción, ¿no? Bueno, sería lo mismo en nuestro caso, ¿no? Queremos quitar de nuestra vida, de nuestra casa, todo lo que tiene soportada la comunidad que se ha desarrollado antes de tener listo las bases de lo que vamos, de lo nuevo que vamos a desarrollar, ¿no? Quito las medicinas contra el cáncer antes de tener quién me las da, quién me las da y quién me las distribuya, ¿no? Entonces, esto es Claro. importante porque cuando vamos a ir a procesos de transformación en lo personal o en las organizaciones, partimos primero de la construcción del primer cuadrante para que genere un cambio en las relaciones y ese cambio de relaciones genera un cambio en los resultados. Ese cambio de resultados genera un impacto en el entorno. Hablemos de la familia, de la comunidad o de la organización. ¿Sí me explicó? No empezamos al revés. No empezamos en el cuarto cuadrante, ¿no? Si no seríamos pequeños dictadores en nuestra casa o en nuestro trabajo o en nuestra familia. Bien. ¿Dudas? No, Les pues vi la está cara muy de Juan. bien. No, pueden No, interrumpirme no, cuando quieran, ¿eh? Marcelo, puedes tener tu gracias. micrófono abierto. Fíjate Ok. que sí, es interesante los conceptos que nos compartes. Aquí quizás la cara que hago yo es que es un trabajo bastante
de introspección y de conciencia, porque digo, nada menos esta mañana platicando con un cliente me planteaba una serie de cosas que él ve y que siente que es la realidad, pero Sí, claro. llevarlo al tema de que vea que esa parte que lo que quiere es simplemente tener el control porque quiere tener la razón de todo de toda su perspectiva, llevarlo a un punto de que no totalmente es así, es un trabajo difícil, como Sí, uno como claro, coach, ¿no? si lo confrontas te va a correr, porque lo que busca es Claro, gente que para él, que lo entiendan es darle la razón. El arte del coaching, en tu caso, o de la consultoría avanzada, es que por medio de preguntas, él descubra lo que no está siendo capaz de ver, no que tú se lo digas. Tu chamba es claro, ayudarle a que lo descubra, ¿no? Y de hecho, bueno, en esta lámina ven que el modelo de aprendizaje tiene que ver con una actitud curiosa. Entonces, cuando estamos, o sea, no es con algunos jefes. El 98% de las personas con las que nos relacionamos, nos estamos relacionando con su modelo de control. Nos estamos relacionando de manera inicial con su ego. ¿Por qué? Porque se necesita un trabajo para poder ir dándonos cuenta que somos alcohólicos, ¿no? Que yo soy el alcohólico, en este caso, que yo soy el arrogante. Ahora, que yo soy el arrogante no es que yo sea arrogante, porque es la otra, la persona se siente más juzgada, ¿no? Es que tengo actitudes arrogantes. Entonces, se me puede percibir como arrogante por mis actitudes, no quiere decir que yo sea arrogante, ¿no? La arrogancia es una actitud de sobrevivencia, es una actitud de defensa también. Cuando yo, bueno, López Obrador, para seguir con nuestro ejemplo favorito, no le gusta trabajar con gente preparada. ¿Por qué? Porque lo confronta. Necesita trabajar con gente leal, pero no que esté preparada. Por eso su arrogancia, ¿no? Su arrogancia es que nadie crezca más que yo, porque si no voy a perder el control. Yo llevo el control de todo. Yo digo en las mañanas cómo se va a hacer la política de este país. Yo le digo hasta la oposición qué tiene que hacer. Entonces, si hay alguien que sabe más que yo, me va a sacar de mi modelo de control y me voy a desestabilizar. ¿Por qué? Porque asumir que queremos cambiar del modelo de control del aprendizaje es reconocer nuestras limitaciones, es reconocer y hacernos vulnerables. Por eso nuestra actitud natural es la de cerrar, la de proteger. Y por eso preferimos tener el control en lugar de exponernos a decir, es que yo no sé todo. Oye, pero si eres el jefe, tú deberías de saber. Entonces nos autojuzgamos, ¿no? Entonces, esta lámina básicamente nos resume, bueno, intenté hacerlo así de una manera sencilla, ¿qué es el modelo de aprendizaje? Es el mantener una actitud curiosa y renunciar al monopolio de la verdad. Yo siendo el director, el papá, la cabeza principal de esta casa, de esta organización, reconozco que no lo sé todo. Entonces, mi capacidad es como integrador, o sea, en la medida que yo soy un mejor facilitador para poder integrar más perspectivas, mejor va a ser la dirección que podamos obtener de esta familia, de mi vida o de esta organización. Entonces, nuestra intención es buscar el descubrimiento. Y aquí es cuando como facilitadores le podemos ayudar a los demás para que puedan autodescubrir lo que no están siendo capaces de ver. Otra perspectiva. De hecho, el coaching es, con diferentes herramientas, ayudarle a la otra persona a que vea la misma situación que te está poniendo como su problemática o la situación que no puede resolver desde diferentes perspectivas. Es que él se salga de la perspectiva en la cual generó o tiene la situación que le causa el problema y lo pueda ver desde diferentes ángulos y desde diferentes maneras para que pueda empezar a verlo con esas otras partes del rompecabezas que él no ha podido ver por ver solo la que él tiene, ¿no? Decía Einstein, no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia en el cual lo ocasionamos. A eso nos referimos con esto que estamos diciendo. Y entonces,
lo contrario, lo hacemos como un arquetipo, igual que el de víctima protagonista, igual que de la culpa y la responsabilidad, ¿no? Tenemos también el modelo de la arrogancia y la humildad. De la humildad tiene que ver con la actitud abierta, la actitud de aprendizaje continuo, y la de arrogancia con una actitud cerrada, donde la intención es controlar. Cuando vemos a las personas, incluso en su piel, el cuerpo de las personas, lo van ustedes conociendo poco a poco, te dice muchas cosas, ¿no? Ciertos problemas en la piel es por eso, porque no podemos controlar todo lo que está en nuestro entorno, ¿no? Entonces, la intención de cuando tenemos actitudes o comportamientos arrogantes es porque estamos queriendo controlar y no podemos, ¿no? Y es imposible controlar todo, además. Sí, 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 lo es. Lo único que podemos elegir es lo que podemos cambiar que está pasando con nosotros mismos. Y ni siquiera eso lo podemos controlar, ¿no? Lo podemos aceptar, asumir y entonces transformar. Entonces, cuando queremos seguir en la situación de control, chéquense cómo la salud, todo se materializa cuando es un tema constante, ¿no? Cuando esas actitudes de control se hacen un estilo de vida, donde queremos controlar todo, chéquense la rigidez de las articulaciones. Digo, estamos hablando ya de temas un poquito ya más del tema integral de vida, ¿no? Donde ves la parte completa de la persona, pero chéquense su cuerpo. Generalmente tienen problemas en las articulaciones, tienen problemas en la piel, tienen problemas físicos que tienen que ver con la rigidez, ¿no? Claro. No lo hagamos como asociación, ¿no? Ah, es una persona crítica, es porque es muy controlador. Pues todos somos controladores. Habrá que ver más temas. No lo hagamos tan simplón. Sería nada más la sugerencia, ¿no? Entonces, mientras el modelo de aprendizaje, su intención es el descubrimiento para poder generar aprendizaje, el del control, el de arrogancia, es una actitud que la intención es buscar el control, ¿vale? Ok. Vamos a ver particularmente un poquito más a detalle cada cuadrante. El yo, que significa con el ser y con el ego, ¿no? Aquí voy completándolo. ¿Sí? El yo, el ser y el ego van en el mismo paquete. ¿Vale? Entonces, ese yo, ser o ego se transforma cuando encuentra una actitud que le llamamos de aprendiz o de aprendizaje. Esto comienza, la historia positiva, digámoslo así, comienza cuando tenemos nosotros conciencia de lo que está pasando con nosotros. Por eso estamos en la era de la conciencia. Y el primer paso es el que tú decías, Mario, Sí, el saber de antemano, como un decreto, ¿no? Como un decreto personal, que soy consciente de que yo no soy el dueño de la verdad. Y esta parte de aprender a reconocer que voy a ceder mi monopolio de la verdad, llega a ser doloroso, ¿no? Porque mi mundo está se requiere perfecto, mucha, se ¿no? requiere mucha humildad, ¿no? De hecho, digamos que el arquetipo antagónico de la arrogancia es la humildad. No la humildad de San Francisco, estamos hablando de la humildad de reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Aquí, Y de dicho de nuestros otra límites, manera, ¿no? aquí está como la manera ejecutiva, pero en la manera integral sería que yo aprendo a reconocer y a sostener mi soporte de fuerza en la humildad de mi vulnerabilidad, de reconocerme vulnerable. Normalmente las personas en las organizaciones lo que buscan es sentirse fuertes, ¿no? O sea, que son las personas, somos los que dirigimos, somos los que tenemos la razón, somos los que indicamos el camino. Y si no, entonces, ¿para qué estás en ese puesto, no? Es un juicio a Sí. nosotros mismos. Entonces, oye, un jefe vulnerable, antes decíamos, es hasta emocionalmente, muy Débil, sensible, ¿no? Femenino, débil, mariquita, ¿no? débil. Débil. Entonces, estamos yendo contra todos los principios con los cuales aprendimos a trabajar incluso, ¿no? Por eso no es fácil. Entonces, el conocer el reconocer la vulnerabilidad y facilitarlo para que los demás nos den y pongan al servicio de todos
su propia percepción, tanto de pensamientos o conocimientos y sensaciones o emociones y sentimientos, nos hace ser facilitadores de algo más rico en esa zona segura. Y eso hace que la colaboración se agilice, ¿no? Se promueva. Otro decreto, ¿no? Vamos a ponerlo como los decretos para poder entrar a conocer este comportamiento que tenemos, es que mi percepción de la realidad es limitada, ¿sí? Si yo logro ahorita entender que lo que yo veo o siento no es la realidad y lo que siento o veo es una parte, me hace entender que esa percepción que yo tengo por naturaleza es limitada. ¿Por qué? Porque yo no puedo oír de la misma manera que los otros oyen, simplemente en la parte fisiológica, ¿no? Los perros tienen un nivel de visión diferente a la nuestra, mucho más aguda, o a los sonidos que nosotros. ¿Por qué? Porque esa percepción que tenemos en la fisiología, ¿no? En nuestros sentidos, es limitado, tiene límites, ¿no? Claro. Las culebras ven, digamos que la parte infrarroja, ven la temperatura de calor de los cuerpos. Nosotros no. Entonces, comparado con las serpientes, nuestra visión es muy limitada. Sí. Otra forma de ayudarnos a ir entrando a la transformación del modelo de control del aprendizaje es cuando yo percibo que lo que yo tengo son una serie de razones y reconozco que el otro tiene otras, sin juzgarlas. O sea, pueden estar bien o no, pero tienen sus razones y yo tengo las mías. Y ese es un derecho que tenemos los dos. Yo tengo derecho a pensar lo que pienso, como el otro tiene derecho a pensar lo que piense. Y yo tengo derecho a sentir lo que sienta, como el otro tiene derecho a sentir lo que sienta, ¿me explico? A Claro. veces le decimos a una persona, no, lo que sientes no es. El otro le podría contestar, pues entonces estaré loco. Si siento frío y tú me dices que esto que siento no es frío, pues entonces yo estoy loco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tú percibes la temperatura de una manera diferente a la mía por tu sistema corporal, por el tema de lo que la alimentación que hayas tenido, por la actividad física, etcétera, etcétera. No sentimos lo mismo. Si Claro. tú vienes de cierta cultura, ¿no? Hicimos una carne asada con un europeo la semana pasada. No todos estábamos con chamarra en la terraza, con un suéter, y este andaba como si fuera primavera. ¿No? Es que para lo que nosotros es frío, para él es primavera, ¿no? No, culturalmente, las personas que viven en ciertas culturas sienten diferente a personas que viven en otras culturas, ¿no? Entonces, de repente se nos olvida eso. Puedo aprender, esto es buenísimo y sobre todo para los que nos dedicamos a temas de acompañamiento, coaching o facilitación. Y yo en alguna situación, cuando estoy con alguien intercambiando puntos de vista, sensaciones o ideas, no pude aprender algo diferente a lo que yo llevaba puesto en mi cabeza o en mis sensaciones, quiere decir que yo estuve todo el tiempo manteniendo cómo decirle y explicarle lo que yo siento y pienso como la verdad y no pude aprender nada nuevo. Entonces, un indicativo de que estamos teniendo comportamientos arrogantes es si después de una conversación con cualquier persona, niño, viejito, jefe, colaborador, esposa u otros, no fui capaz de aprender algo nuevo. Quiere decir que yo estuve cerrado a escucharme solamente a mí mismo. Este es un indicador que a mí me sirve mucho, ¿no? Si yo después de esta sesión no aprendí algo nuevo, con todo y que haya durado no sé cuántas horas y días revisándolo y escogiendo y todo, de los comentarios que hicieron tú y Marcelo cuando se conecta, quiere decir que sigo recitando alguna otra presentación anterior, ¿no? Como si fuera un cassette que se repite. O sea, si no estoy aprendiendo algo nuevo, quiere decir que no le voy a hacer ni siquiera una corrección y la siguiente vez que lo haga, nada más porque vean el video, ¿no? Entonces, nosotros en este tipo de programas, por ejemplo, podemos pasarles la grabación, pero no podemos darles la construcción de la experiencia que estamos creando juntos hoy. Adelante, Eso Mario. es Yo un, sé.
y esa construcción de la experiencia tiene que ser intencional, ¿no? Sí, claro. Es decir, tengo que tener la intención de que puedo aprender algo, porque Claro. si yo parto de que lo sé todo o bien no una actitud de apertura, pues como dices tú, pueden pasar 2 horas aquí y pues simplemente convertir esta en una conversación X. Me recordaste con esto que dices a un proverbio, me parece que budista, ¿no? Que va alguien con su maestro, y le está diciendo que quiere aprender, pero está diciendo lo que necesita aprender, y ya sabes, ¿no? El maestro callado escuchándolo. Y entonces agarra la jarra de té y se le empieza a servir en su taza, y hasta que se empieza a desbordar y a tirar el té. Dice, maestro, ¿no ha visto que te está tirando el té, que ya está todo lleno? Dice, es lo mismo que te está pasando. Necesitas vaciarte para poderte llenar. Eh, Hay ejercicios, Mario, ya lo haremos con calma en otra situación, donde antes de empezar una sesión de coaching, hacemos un ejercicio que se llama vaciarse para volverse a llenar. claro, claro. Si no nos pasa como la taza de té. Ya no puede entrar nada nuevo, pues ya está llena. Así es, porque estamos en un entorno de superproductividad, o sea, constantemente dijésemos que tenemos que aprender, 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 entonces estamos sobreestimulados, ¿no? Entonces sabemos o pensamos que nuestro desarrollo profesional tiene que ver con que agreguemos continuamente cosas. Y la taza se está tirando. Exacto, y no nos damos cuenta que a veces ese conocimiento, pues en realidad no se está afianzando. Sí, puede ser así. Y algo que nos ayuda mucho también para identificar cuando en tus palabras algo no se está afianzando, que lo podemos materializar cuando lo escuchamos, cuando tenemos una escucha atenta plena. Es una de las habilidades que hay que aprender o que necesitamos aprender a seguir cada vez desarrollando más, la escucha activa, la escucha plena. Es que en la manera de escucharnos y escuchar al otro, en el lenguaje, podemos encontrar la parte de control, de humildad o de arrogancia que se está expresando en el interior de cada uno. ¿Por qué? Porque al expresarnos lo hacemos de manera natural. Entonces, cuando encontramos ciertas palabras o ciertas formas de expresar los conceptos o las sensaciones o las emociones, podemos darnos cuenta que está viviendo de una manera en la cual no está viendo más perspectivas, o cuando nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, nos estamos dando cuenta que, caray, estoy generando comportamientos, actitudes arrogantes que van a hacer que el otro se cierre y ya no voy a poder avanzar. Entonces, por eso es tan importante primero descubrirlos en uno mismo para poderlos transformar y entonces poderlos ayudar a transformar al otro cuando los descubrimos en el otro. Entonces, el lenguaje nos va a dar muchas sensaciones de cómo, de lo que está pasando adentro, ¿verdad? Ahorita vamos a ahondar un poquito en las recomendaciones de cómo hacerlo a partir del lenguaje. ¿Algún otro comentario antes de pasar al siguiente? Mira, es que yo aquí, ok, aquí en este cuadrante puse la actitud de aprendiz desde la esencia, desde el yo ser, ¿no? Cuando empezamos a reconectar con el ser. Y lo dividí y aquí también está la otra parte del yo, es el ego. Pudiéramos tenerlo los dos en una sola lámina, porque el ego y el ser ya dijimos que es como una mezcla, ¿no? Como el yin y el yang. Entonces, cuando nosotros descubrimos que estamos trabajando desde la esencia o desde el ser, también podemos descubrir cuando lo que está hablando o lo que se está expresando es el ego. Entonces, en realidad, podríamos verlo en una sola lámina, ¿no? Nada más que para que no saturarla de información, en este caso se me ocurrió dividirla en dos. Entonces, cuando estamos trabajando desde el ego, estamos trabajando desde nuestra parte inconsciente. Desde nuestra parte inconsciente que está también operando la víctima. Posiblemente estamos descubriendo también actitudes de víctima. ¿Qué estamos pasando en la parte de integración y valores? ¿No? Estamos trabajando desde la culpa. Que la culpa también está relacionada con la víctima. Estamos alejándonos de lo que realmente es importante para nosotros. ¿Por qué?
porque el inconsciente se va, acordémonos, al nivel superficial de la sobrevivencia, ¿no? Que no es poca cosa. El inconsciente, su chamba, y a partir del ego es primero buscar que la sobrevivencia esté garantizada. Cuando yo me quedo en ese plano superficial, pues me quedo a nivel respuesta del ego. Entonces, cuando yo estoy en ese nivel donde el que está predominando es mi ego, está en automático, ¿no? Jalando la información desde el inconsciente, y entonces explica el mundo acorde a su propia percepción, y entonces considera que la posición que tiene es la verdad, que es lo que tú estabas comentando hace un momento, ¿no? Ahí es cuando nos identificamos con nuestro pensamiento, porque creemos que es verdadero. Y nuestra verdad es verdad para todos, ¿no? Claro. Y entonces creo que mi percepción de la realidad, ¿no? Es absoluta, ¿no? Otra vez, lo que yo veo es lo que todos ven. Aquí voy a quitar absoluta porque voy a poner por absoluta. Está clarísimo, ¿no? ¿Él no lo ven igual que de claro que yo? Sí, claro. Y entonces, mi respuesta es, ay, Mario, es que los demás no me entienden, ¿no? Por eso cuando cambiamos simplemente en el lenguaje la frase, a ver, en vez de decir no me entienden los demás, di no me doy a entender, cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Que ya no estoy pasando la culpa y la responsabilidad al otro, ya la estoy asumiendo yo. No me están entendiendo porque yo no me estoy dando a entender. Claro. Pero cuando estoy así desesperado y ansioso porque no puedo tener el control y los demás no actúan o no comprenden lo que yo, mi trabajo en la lucha de poder es hacerlos comprender lo que yo creo que es la verdad, ¿no? Pues ahí es donde entra el conflicto, donde yo quiero imponer mi verdad a la de los demás. Entonces, ¿qué Exacto, decimos? sí. No, pues los demás no me entienden. Así es. O también llegan a decir, bueno, no me entienden tan claro que está y no lo ven, o sea. Claro, es una manera donde tú te estás dando cuenta que está trabajando en un modelo de control en el cual no nos hemos dado cuenta. La persona o uno mismo cuando dice, ay, es que por más que le explico, no me entiende, ¿no, compadre? El tema está acá, no está allá, ¿no? Entonces, la Trabajo está actitud en... arrogante es la propia, es correcto. Y esta es muy buena porque para los que nos dedicamos al coaching es muy práctica. Dice, empiezo a ver cómo confundo los hechos. Los hechos es algo que es visto a través de cualquiera de los sentidos o de todos los sentidos, comprobable, ¿no? Esos son los hechos, lo que es objetivo a nuestros sentidos, ¿eh? Porque podríamos entrar en un debate de qué es objetivo, no. Los hechos es algo que podemos ver y analizar como un objeto, ¿sí? Que tiene datos, porque tiene color, textura, sabor, etcétera, ¿no? Y confundimos hechos con opiniones. A ver, el hecho es que el clima o la temperatura es baja porque estamos teniendo una humedad de tanto, estamos teniendo tantos grados Celsius y estamos teniendo una velocidad de viento de tal. Esos son los hechos. Oye, yo opino que el día está frío. Esa es una opinión. Lo que avala una opinión, ¿no? Es qué Eso, tanto está soportada en los hechos. claro. Oye, pero si yo tengo opiniones que no están soportadas en los hechos, no son válidas, en el IPADE te van a decir que no, porque ese es el modelo del IPADE y es una de las diferencias importantes con las cuales nosotros trabajamos. La opinión es una interpretación de la realidad que puede ser válida aunque no esté fundamentada en los hechos, pero no quiere decir que sea la realidad tampoco. Entonces, una versión de nuestra arrogancia es cuando confundimos los hechos con las opiniones. Se vale expresarse en función de los hechos específicos y también de las opiniones. Las dos cosas son válidas. El problema es cuando confundimos el lenguaje de los hechos con el de las opiniones y damos una opinión como si tuviéramos los hechos que lo avalan, sin tenerlos. A eso nos referimos cuando hablamos de la confusión del lenguaje de los hechos en relación al lenguaje de las opiniones. Las opiniones es, bueno, yo creo, me imagino, y tengo derecho, porque eso, o sea, por alguna razón yo creo que va a llover, ¿no?
El hecho es que las nubes están haciendo grises y la humedad tal, no, y la precipitación tanto. Esos son los hechos. Que llueva o no llueva, quién sabe, ¿no? Entonces, lo que puede decir alguien que habla con el lenguaje de los hechos es que por estos datos pareciera que puede llover. Otro dirá, aunque no hay nubes, aunque se ve el sol radiante, yo creo que puede llover, ¿no? Claro. Bueno, es un ejemplo tan rico, digo yo ahorita, que se nos ocurrió que, pues a veces los meteorólogos con sus hechos no le atinan no, y el señor que está en la sierra que dice, pues por como vi la tierra, ¿no? Y como sentí la tierra y como vi a los pájaros hacia dónde volaban, va a llover. Oye, pero si el sol está padrísimo y llueve, ¿no? Entonces, Claro. tanto los hechos como las opiniones tratan de describir la realidad, pero no son la realidad. Sin embargo, cuando tienes hechos, que es lo que vemos en la cultura IPADE, ¿no? O del business, de muchos otros también business school, es que dices, bueno, para tomar decisiones mucho más confiables hay que basarse en los hechos. Ahora nosotros decirnos, y además de los hechos, hay que ver de dónde salen las opiniones, ¿no? No quiere decir que ignoremos los hechos. Quiere decir que no es la única fuente que necesitamos nosotros abrevar para poder empezar a tomar decisiones mucho más integrales, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque Ahora, Juan, aceptamos que piensas y sientes diferente. Adelante. claro. Ahora, si ahorita acabas de mencionar, las opiniones no es la realidad, ni los hechos son la realidad. Bueno, los hechos son una Pueden describir. aproximación más que le dan un soporte a lo que tú estás viendo como la realidad. La opinión no se Oh, puede demostrar, el hecho sí. Esa es la diferencia importante para claro. diferenciar hechos de opiniones. Lo que decimos aquí es que lo que genera una actitud arrogante es cuando confundimos nuestras opiniones y las describimos como si fueran hechos. Sí, que las damos por de facto que son correctas, porque eso es lo que yo pienso y como mi ego está o mi arrogancia está tan alta que digo, bueno, es que Es el yo jefe, siempre... Exacto. ¿no? Bueno, pues lo vemos en las mañaneras, ¿no? Estamos a todo dar, vamos muy bien. Oye, pero el dólar está en 22 pesos. Ah, no, hombre, estamos a todo dar, otros que están peor. O sea, ¿sí me explico? Ahí estamos viendo la arrogancia. Las cosas son como yo digo. Está confundiendo hechos con su opinión. O está narrando un lenguaje de opiniones como si fueran hechos. Ahí es donde está la arrogancia. En una conversación normal, nosotros a la hora que vemos cómo se desprenden las opiniones y el soporte que los tienen, nosotros podemos facilitar para que el otro pueda distinguir cuándo está diciendo algo que está soportado en un hecho y cuándo solamente es una opinión. Y ahí es donde entran las preguntas, en nuestro caso, de valor, ¿no? Tú me estás dando una opinión y es válida como cualquier opinión de cualquiera. Ahora dime, ¿qué te hace pensar eso? Entonces ahí lo llevas a que busque el soporte de su opinión. Y a veces no lo hay. Y no por eso su opinión no se puede tomar puede tomarse no en cuenta, ¿no? Claro, una opinión que no está sustentada, pues va a tener menos valor a la hora de tomarse en cuenta que una que sí está sustentada, ¿no? Ujú. Por ejemplo, alguien me decía, yo no sé por qué, pero presiento que va a haber una devaluación. Oye, ¿en base a qué? No tenía datos, pero lo presentía. ¿Y qué cree? Pues atinó, ¿verdad? Ah, que inclusive eso está basado en hechos, porque hay estadísticas, hay tendencias, hay factores macroeconómicos y una Entonces serie de ya cosas. justifico mi opinión, soporto mi Exacto, opinión. que Sí, puedes tener un nivel de predicción. es correcto. O como el ejemplo que decías del campesino, que por ciertos factores del vuelo de los pájaros y eso puede decir algo, pero está basado en la experiencia, ¿no? De la observación de los hechos que pueden no ser perceptibles para algunos, porque no tenemos esa capacidad, pero para el campesino en este caso sí. En el coaching, nuestra pregunta es para ayudar a facilitar a la persona es, ¿y qué te hace pensar eso? ¿Para qué? Para que nos genere esos datos que pueden darle más fuerza a su opinión, ¿no? ¿Por No, qué crees que eso puede suceder? ¿Qué es lo que te hace pensar que las cosas son así? Entonces, en ese orden de preguntas, de diferentes maneras, lo que estamos diciendo es, ayúdame a entenderte, ¿no?
Porque si yo le digo, no, estás loco, es una opinión, no, que te acabas de fumar, se acabó la plática, ¿no? Porque estoy anulándole su capacidad de que piense lo que piense y tiene ese derecho, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como facilitadores es aprender a ver las cosas, los problemas, las situaciones en diferentes perspectivas, ¿no? Esto me gusta mucho porque de repente cuando estamos sumidos en el problema, vemos todo nublado, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como coaches es darle diferentes lentes, ¿no? Para que la vea de diferentes formas. Mira, aquí se ve muy azul, pero si te pongo un filtro acá, verde, va a salir más amarillo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo, no solamente como coaches, sino cuando les ayudamos a los líderes a que puedan ver las diferentes perspectivas, no solamente la propia, y puedan generar estos entornos donde puedan abrir y tener una mayor amplitud de perspectivas en la situación cualquiera que quieren ellos desarrollar, ¿no? Oye, ¿por qué la gente no quiere trabajar de manera colaborativa? Pues hay que ver quién es el líder, ¿no? Ahí vamos a encontrar la respuesta. ¿Quién es el líder y cuál es el tipo de liderazgo que está desarrollando, ¿no? Ok, hay tipos de liderazgo que son elegibles, digámoslo así, o que son buenos según cada circunstancia. Por ejemplo, en el ejército, ¿no? Imagínate un liderazgo colaborativo, participativo. A ver, tropa, ¿qué piensan? Vamos a ir a Tierra Caliente. ¿Cómo se sienten? No, bueno, o sea, ahí ese tipo de liderazgo no es efectivo, ¿no? Por eso es un liderazgo totalmente vertical. Y ahí la confianza la tiene la gente en su general, que los puede mandar como al calabozo, como al precipicio, como a la muerte, como a algún acto heroico, ¿no? Entonces, ahí el tipo de liderazgo es trabajar con el líder. Sin embargo, no vamos a cambiar el tipo de liderazgo porque es el que le hace efectivo para poder generar en un conjunto tan grande que por instrucciones se generen las acciones y las actividades en un tipo de organización como esa, ¿no? Claro, es castrante vivir así, pues la gente sale muy dañada. ¿Por qué? Porque pues, eres anulado como persona, ¿no? Eres bueno para obedecer y entonces sacrificas tu parte personal del yo en aras, en teoría, de lo que tú consideras es el bien mayor, que en este caso será proteger a la nación, ¿no? Pero lo que pienses o lo que sientas no le importa a nadie. Aparentemente, después vemos todas las conductas desviadas y desasociadas que hay, ¿no? Por vivir de esa manera. Pero bueno, ese sería como el extremo opuesto, el castrismo, ¿no? El liderazgo totalmente vertical. Aquí vamos a entrar a temas que tienen que ver con el lenguaje, porque en el líder y en los coaches y en los consultores, pues es la principal herramienta con la que trabajamos. ¿Querías comentar algo, Mario, antes? Tienes el micrófono apagado, pero lo puedes abrir, ¿eh? Sí, gracias. No, todo bien, adelante. Lo Ok. estoy cerrando porque tengo perros aquí alrededor, Ah, no, entonces, por mí no te preocupes, ¿eh? va, gracias. Mira, un indicativo muy interesante, muy claro, cuando hay un lenguaje arrogante que nos permite ver si estamos hablando nosotros percibiéndonos como arrogantes o la persona con la que estamos hablando es cuando escuchamos o nos escuchamos hablar en tercera persona. Oye, ¿qué piensas de la situación de la empresa? Yo creo que todos deberíamos de ser más cooperativos. Ah, ¿tú qué piensas? Entonces, cambiar de la tercera persona a la primera, crear la conciencia y me hago responsable de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque cámbiate lo que acabo de decir a primera persona, es que yo creo que debería de ser un mejor colaborador para que las cosas pudieran cambiar. En vez de, es que todos creemos que necesitamos, ¿no? O sea, me refugio en el ente, ¿no? Y no me hago cargo de mis propias palabras, por ejemplo. Entonces, cuando escuchamos una tercera persona en la expresión del lenguaje, eso nos lleva a una sensación, cierta o no, de un comportamiento arrogante. Otro que es, y yo creo que es de los más gráficos para mí, es cuando estamos utilizando términos absolutos. Ah, es que entonces lo que deberíamos de hacer es, no, espérame. Cuando yo digo debo o tengo, no doy opción a otra forma de que sea.
Cámbialo por puedo o quiero, ¿no? Ah, yo quisiera que la cosa fuera así, en vez de que tendría que ser así, porque si yo digo tendría que ser de esta manera, anulé todas las demás opciones que pueda tener alguien más, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo el lenguaje en términos absolutos, la percepción que tengo hacia el otro es de arrogancia, es de que estoy juzgando o es de que no va a haber más opciones para nadie, ¿no? Otra forma o tipo, recomendación del lenguaje cuando nos perciben como arrogantes es porque se identifica a la persona con el resultado o con la acción. Es identificar a la persona, desidentificarlo del primer cuadrante e identificarlo con el segundo o con el tercero, ¿no? Con el resultado. Y ahí identificar a la persona significa a la persona que está siendo arrogante o a la persona que el arrogante está describiendo. Identificamos al que se está expresando de forma arrogante, Ah, ok. que podemos ser nosotros mismos. Ah, ok. El problema de las ventas en esta empresa es que los vendedores no venden. Estamos identificando a la persona con el resultado, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen? No, pues entonces, si mi jefe se expresa así, pues no tardan en correrme, compadre, porque no. Están identificando a los malos resultados con mi persona, ¿no? Claro. En vez de decir, oigan, estamos, o sea, lo que puedo analizar a través de los sentidos es que las ventas no están teniendo los números que nosotros planeamos o los que deseamos en nuestros objetivos. ¿Qué es lo que está sucediendo que no nos está permitiendo lograr las ventas que deseamos? Es diferente a, no, pues no estamos teniendo los resultados porque los vendedores no venden. Ahí estamos siendo, el vendedor, ¿cómo crees que nos va a percibir? No, pues yo soy el culpable de todas las desgracias de esta empresa, ¿no? O de cualquier puesto. O las personas no están haciendo el trabajo que les corresponde, ¿no? Los de servicio a clientes no están dando el servicio como lo tenemos definido en nuestros procesos. Estamos confundiendo a la persona con el rol, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esta organización? Que no podemos dar el servicio de excelencia que deseamos para nuestros clientes. Y entonces ya dejamos que la persona diga, oye, pues compadre, es que te pedimos computadoras hace un mes y no tenemos cómo tener una bitácora de los clientes, ¿no? Por ejemplo, o no tenemos una plataforma. Ah, caray, entonces el tema no es la persona, el tema es que no hay un sistema que avale lo que queremos hacer en nuestros objetivos, por ejemplo, ¿no? Pero cuando lo expreso de esa manera, yo identifico a la persona con el rol, con sus acciones, con sus resultados, y entonces pues entran todos a la defensiva, ¿no? Cuando alguien nos percibe arrogante, estamos nulificando posibilidades de colaboración. Todo mundo se pone a la defensiva, ¿no? Porque el ego dice que otro tenga la culpa, porque no te van a correr es a mí, ¿no? Claro. Ok, damos instrucciones sin opción a diálogo. ¿No? Hablamos un poquito del ejército, bueno, también en las empresas es, ¿y por qué? Pues porque lo dijo el jefe. No hay forma de entender por qué se dijo eso, ¿no? Entonces, generamos una instrucción vertical que no tiene posibilidades de entender cuál es el propósito, el objetivo, para qué es la instrucción. Entonces la gente dice, pues, ¿será? ¿Verdad? Que el Exacto. cliente, que el jefe diga lo que quiera, yo hago lo que pueda, ¿no? Me despersonalizo de la empresa. Ese tema ni es mío, ¿no? Usar expresiones que polarizan sin matices. Ah, más ponte a ver una mañanera y ya tienes un catálogo, ¿no? Sí. Todos tienen la culpa menos yo. Nosotros no asumimos ninguna responsabilidad. Todo es culpa de la Del pasado. economía, de los gringos, de los conservadores. Y es muy hábil, ¿no? ¿Por qué? Porque su estrategia es polarizar precisamente para dividir. Porque como él tiene la mayor parte en la percepción o en la popularidad, en esa división él gana. Nada está hecho de manera no ensayada, ¿eh? Este tipo es un experto, no es, Sí, ¿verdad? Sí, es- ciertísimo. tiene creado un personaje, pues también le ha funcionado, que sigue como está, a pesar de las broncas que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes otro detalle, ¿no? Creemos ser nuestras ideas, o sea,
nosotros creemos que somos lo que pensamos y que somos lo que sentimos. Incluso hay corrientes de entrenamientos de inteligencia emocional, por Dios, o de psicología positiva, que se basan en este postulado. Eres lo que piensas, eres lo que sientes. Y nosotros estamos dando exactamente un giro a esta posición. No eres lo que piensas, ni eres lo que sientes. Eres el pensador, no el pensamiento. Eres el que siente, no el sentimiento. Entonces, esta parte, ahorita incluso a nivel filosófico, empresarial, estamos trabajando para que las personas puedan desprenderse del sentimiento sin dejar de sentirlo y del pensamiento sin dejar de reconocer que es su pensamiento, pero no es la verdad, ¿no? Y luego tenemos, esto es lo que podemos ver a partir del lenguaje verbal, pero también podemos ver estas actitudes en el lenguaje no verbal. Adelante. Este es un catálogo mío, ¿eh? No, digo, lo tomé de varios, pues, pero puede haber más cosas. Claro. Ahora, ahorita esto me resulta algo como, necesito que si me ayudas tú a un ejemplo. Cuando dices, eres el pensador, no el pensamiento, y esto extrapolándolo con el tema del PNL y la psicología positiva, es decir, que si yo, mi pensamiento recurrente es que no tengo la capacidad, PNL me dice que ese pensamiento dominante me determina que no tengo capacidad. Pero si no soy el pensamiento, sino el pensador, ¿cómo en ese ejemplo puedo explicar? O sea, ¿cómo puedo entenderlo? Sí, sin tirarle al PNL en otras corrientes, porque tienen su fundamento de verdad también, lo que decimos nosotros es que el hecho que tú digas, a ver, yo me concentro, todo el universo está a mi favor, todo el mundo va a co-crear a partir de mi intención, la intención se va a materializar en mi vida y yo voy a cumplir mis deseos, ¿no? Es una forma de decir, tú vas a lograr tus metas y lo único que necesitas es inspirarte y conectarte con el objetivo, ¿no? Y entonces ahí estás actuando como víctima buscando un pensamiento mágico que te rescate de tu realidad actual. Nosotros lo que te decimos es, está muy padre tener el enfoque, está muy padre tener la intención y ahora hay que poner a chambear a partir de ese enfoque alineado a tu propósito. Entonces, sí, mi intención es estar en un maratón y cubrirlo y todo el tema. Ok, lo que decimos nosotros es, lo que sigue de eso es, hay que ponerse los tenis y hay que empezar a entrenar, ¿no? Hay que empezar a caminar hacia lo que tú, en este caso, deseas como tu mayor objetivo, ¿no? Ok, Nosotros vamos entonces, allá a partir del propósito, que es lo que anima al objetivo, pero bueno, una vez que tengas la intención y estés conectado con el universo y abraces a los árboles, todo está maravilloso, ahora hay que ponerse los tenis, ¿no? Claro. Es decir, una vez que yo tengo el pensamiento de lo que deseo, el deseo no es una realidad, es algo subjetivo que puede cambiar. El resultado, que es la expectativa de ese deseo, no depende de ti. Aunque te conectes con el universo, o sea, el resultado no depende de ti. Si lo quieres entender como que te pones en manos de Dios, pues entonces tampoco depende de ti, depende de Dios, ¿no? O de la idea que tú tengas. Entonces, cuando te conectas con el resultado, es algo impersonal, la decepción, por eso el sufrimiento es automático. Porque entonces, si no se logra lo que deseaba, pues ahora resulta que ya no creo ni en Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no me hizo caso. Digo, por poner un caso extremo, ¿no? así es. Entonces, acá lo que decimos nosotros, bueno, lo que a mí me hace sentido, lo que digo yo, pues, para también no hacerlo, impersonal, ¿no? En tercera persona, lo que yo creo es que está muy padre lo de la psicología positiva, está muy padre lo del PNL, para que sea algo más pleno, más completo, en un modelo más integral, podemos nosotros verlo en una perspectiva más amplia. No porque no tenga un principio de verdad, sin embargo, no es la verdad absoluta tampoco, ¿no? Como lo mismo que estamos diciendo. O sea, posiblemente ahorita vemos más fichas del rompecabezas, pero no son todas. Tampoco es la verdad absoluta. Es un mayor acercamiento lo que buscamos a esa realidad o esa verdad que estamos buscando.
Entonces, la psicología positiva tiene una intención noble y buena, ¿no? Cambias el sentimiento, cambias la emoción y eso cambia el pensamiento y entonces tu acción va a ser diferente, ¿vale? Nosotros vamos un poquito más allá. ¿Por qué? Porque tanto la emoción como el pensamiento están en el hemisferio del ser, que es interior subjetivo. Entonces, estamos de acuerdo en que si cambia la emoción, va a cambiar el pensamiento. Y si cambia el pensamiento, va a cambiar la emoción. O sea, en cualquier caso, ¿no? Pero ¿qué sigue? O sea, el decir, voy a cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos, pues está padre, es una buena práctica. Sin embargo, hay que ir un poquito más allá de eso, ¿no? Porque no eres ni el pensamiento ni el sentimiento. Entonces, hay algo más en lo cual tú puedes ver eso como algo que está afuera de ti, que lo puedes percibir, que lo puedes sentir, porque estás vivo, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitas para transformarlo hacia aquello que es lo que tú deseas, ¿no? O tu verdadero deseo. Pero porque por el hecho simple de que cambies el pensamiento y la emoción te van a dar los resultados, ahí es donde no estaríamos de acuerdo. Que van a incidir, que van a ayudar, sí, pero no es una conexión directa. Cambio el pensamiento, entonces sí cambia la emoción, perfecto, y entonces cambia la manera como relaciono con los demás. Es muy posible que así suceda o no, pero de eso al resultado hay un tramo, porque el resultado no depende de ti. Es como si tú quisieras ponerte en los pies del creador, ¿no? Ok, Entonces, ahí sí tenemos algunas diferencias debatibles, interesantes claro, además. claro. Ahora, lo podemos ir visualizando, observando en el lenguaje que se está utilizando, que estamos utilizando, pero también en la parte no verbal, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves que hay una percepción arrogante por la manera como la persona está en su posición, en la manera como está parado, por ejemplo, ¿no? Como está erguido, en la manera como camina, cuando la gente va con el pecho hacia adelante, como muy retador, ¿no? Entonces, ahí no necesitas palabras para ver que venimos de una actitud que se está expresando de adentro hacia afuera, que pudiera ser arrogante. Ojo, que pudiera ser arrogante. A lo mejor trae un chaleco porque está malo de la espalda y nosotros estamos juzgándolo como arrogante porque está caminando así como que muy erguido y con el pecho adelante, ¿no? Son Claro, indicadores nada más que lo que nos ayuda es validarlo. O sea, nuestro trabajo en la facilitación es validar las sensaciones que estamos percibiendo y los pensamientos que estamos nosotros descubriendo. Esa es nuestra chamba. Quitar las suposiciones, quitar los juicios y validar. Oye, yo veo que te estás manejando de una manera que pareciera muy altanera por cómo caminas. ¿Tú cómo te sientes? ¿No? Eso es una forma de validarlo, por ejemplo, ¿no? Y también es válido decir lo que yo pienso y lo que yo siento. Oye, es que en la psicología positiva yo prácticamente anulo eso es un tema bien interesante que vemos en práctica integral de vida. Lo que buscamos en la parte de las emociones es el reconocimiento de las emociones, no el cambiarlas. Es, oye, estoy triste, estoy enojado. Entonces ya puedo rastrear de dónde viene la tristeza. Mi propuesta contigo y con las personas con las que trabajamos es descubrir la emoción o el sentimiento, rastrearlo para poderlo transformar, pero primero a partir del ubicar qué lo originó, de dónde sale ese sentimiento o ese pensamiento, gestionarlo, no cambiarlo. A veces es válido saber que estás triste, sí, reconocer la tristeza. Ahora, ayúdame a explicar cómo es la tristeza, de dónde viene, qué fue, ya cuando entremos a la maestría emocional, ¿no? Las herramientas para trabajar los sentimientos pico, ¿no? La tristeza es algo importante para ti que perdiste, que es irrecuperable. Entonces, ¿qué es eso que era importante para tu vida, tan importante para ti que ya no puedes recuperar? No, nada. Ah, entonces no es tristeza lo que tienes y tú crees que estás triste. Puede ser enojo, puede ser miedo. Entonces, aprender a identificar la naturaleza del sentimiento y de la emoción nos permite trabajar con el verdadero sentimiento
o emoción que lo está ocasionando. Y entonces eso te permite descubrir muchas cosas mucho más importantes que nada más negarlo y decir, no, bueno, estoy triste, pero todo va a salir bien, no, 20 veces, no dije me siento mal, me siento bien, o sea, ¿me explico? Manipular las emociones no quiere decir, no es lo mismo que gestionarlas. La invitación para nosotros en este modelo de facilitación es aprender a reconocerlas y gestionarlas, ¿no? Me reconozco triste, o sea, cuando estás triste o enojado, de entrada no es bueno, no es recomendable tomar decisiones, pero si las tienes que tomar, pues mejor las gestionamos antes de que tomes las decisiones, ¿no? Para nosotros, las emociones no son una limitante. ¿Por qué? Porque las emociones es lo que anima al pensamiento. Es decir, es lo que le da razones al cerebro para pensar. Entonces, en las emociones está la raíz de lo que realmente deseamos. Y entonces le vamos a dar forma con el pensamiento. Vamos a poder encontrar por qué se configuraron de una u otra forma los pensamientos. Entonces, es una relación doble, no es para los psicólogos o para los positivistas de la psicología positiva, es cambio la emoción y cambio el pensamiento y todo se arregla, ¿no? O las cosas caminan mejor. Nosotros es un concepto un poquito más amplio. Es entiendo la emoción, comprendo ese sentimiento de dónde sale y entonces veo cómo lo integro a los pensamientos que estoy teniendo. Porque luego se pelean. ¿Qué es primero, el pensamiento o la emoción? Es que puede ser uno u otro, eso no es lo más importante. Lo importante es que si tú descubres un pensamiento predominante, lo gestionas. Si descubres una sensación o emoción predominante, también lo gestionas. Entonces, cualquiera de los dos caminos te va a llevar a tomar mejores decisiones, ¿no? A partir de la gestión adecuada de los pensamientos y de las emociones que vas reconociendo en el proceso, ¿no? Y algunas las vas a ir descubriendo en el proceso, no están explícitas. A mí por eso me gusta este modelo, es más amplio, ¿no? Claro, es más fácil decirle a alguien, no, piensa positivo ya, no, o sea, eso es como una receta médica simplona, pues, ¿no? Tómate una aspirina y síguele caminando, ¿no? Hacemos una pausa, ¿qué reconoces? ¿Cómo lo observas? ¿De dónde viene? ¿Para qué está ahí? Y ahora sí, vamos gestionándolo para que lo puedas integrar en tu propio proceso de la decisión o de la situación que estás viviendo, ¿no? No lo eliminamos, no lo anulamos, lo escuchamos, ¿no? Le damos voz, le damos posibilidades de que se exprese, porque si no, va a salir de cualquier forma, en cualquier otra circunstancia, y como dice Murphy, en las peores circunstancias y con la peor persona posible. Bueno, otra forma de descubrirnos en una situación que se nos puede percibir, ojo, que se nos puede percibir como arrogantes, no necesariamente que lo sea, es por el tipo de mirada. Cuando alguien estamos haciendo una mirada que es así como que muy incisiva, muy selectiva, ¿no? Haz de cuenta, estoy en un grupo y veo a unos cuantos y a los demás no, pues los demás se sienten ignorados, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, qué tipo tan payaso, tan sangrón. Oye, es que el tipo no tiene desarrollada la habilidad de la vista periférica, ¿no? Entonces pudiera ser un juicio, pudiera ser una percepción nada más, pero le condiciona porque la persona en la actitud no verbal no ubicamos que la persona es el mensaje, ¿no? Entonces, cuando hay una mirada que es selectiva o que es muy inquisitiva, se puede percibir como una persona arrogante, ¿no? También cuando usamos de manera prepotente el tiempo. O sea, pensamos que el valor del tiempo es más importante para nosotros que para los demás. El típico caso de que vas a una cita y te hacen esperar, ¿no? Muy pocos dicen, oye, pues esta persona está muy ocupada, me hubiera gustado que me avisara, con gusto nos vemos otro día, ¿no? Entonces, hacerlo con elegancia de manera que la otra persona vea que está teniendo una actitud arrogante en su manejo del tiempo para con los demás, ¿no? Claro, si estás vendiendo, pues difícilmente lo haces así, ¿no?
pero a veces nosotros lo hacemos también con los demás. Así es. Y otra actitud que puede ser, ojo, puede ser, no quiere decir que lo sea siempre, pero puede ser un indicativo de que hay una actitud prepotente, arrogante, es cuando se invade el espacio físico del otro. No, a lo mejor no es tu intención, pero es como el otro lo siente, ¿no? Sobre todo cuando estás con personas que les gusta tener, y más ahorita con el COVID, ¿no? Que no quieren que ni se te les acerques, ¿no? Y por cierto, son temas que hay que reevaluar a la situación actual. Bueno, ¿cómo ves, Mario? ¿Te Muy hace bien. lógica? Mucha lógica. Inclusive otro de los elementos sería cuando no se le da oportunidad de opinión o de retroalimentación, ¿no? Sí, claro. En el caso. Es muy bueno porque entonces esta lista tú la puedes ir creciendo y se va haciendo consciente, ¿no? Cuando la comunicación es unilateral, ¿no? La vamos a poner porque la acabas de poner tú. De hecho, en algunas empresas ya cuando se hace la retroalimentación de los colaboradores, ya también se le pide al mismo que hace la retroalimentación que lo retroalimente, ¿no? No, Sí. no nada más. Bueno, el pobre siempre, no nada más están retroalimentando que están en el banquillo de los acusados, ¿no? Ya en los que siguen con ese tipo de prácticas, pues ya lo hacen de ida y vuelta, un poquito más amable, digámoslo así, ¿no? Entonces ya lo ponemos, perfecto. Mira, todos los cambios, luego esto lo vamos a pasar a lo que es como la guía de trabajo del día de hoy, ¿no? Ok, aquí viene un decálogo de los 10, bueno, yo aquí, así lo quise poner, es más, le debí haber puesto el decálogo, ¿no? De los enemigos del aprendizaje. Es decir, cuando yo estoy en un modelo de control, me cierro a la posibilidad de aprender algo nuevo y hay 10 cosas que considero que son los principales limitantes para poder abrirnos al modelo de aprendizaje, ¿no? Entonces, uno es la ceguera, por ejemplo, cuando no reconocemos nuestro propio nivel de incompetencia, ¿no? Hay libros interesantes de esto, ¿no? Cómo conocer tu nivel de incompetencia, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque nuestra competencia también tiene límites. Entonces, el no reconocer esos límites nos hace creer en la propia ilusión de creer que yo soy competente de manera infinita, ¿no? Absoluta. Ah, Ya, siempre voy a encontrar a alguien que del mismo tema sabe algo más que yo. algo más que Entonces, yo. en vez de anularlo, pues mejor veo cómo puedo aprender. Otro sería el miedo a declararme ignorante, es decir, mi autoestima se siente vulnerable y entonces prefiero disfrazar que yo ignoro algo en vez de reconocerlo, ¿no? Y entonces, pues preferimos hacerle al que sabe todo, porque aparte, pues es mi posición, no soy el jefe, no tengo derecho a decir que no sé, ¿no? Y cuando es al revés, es, como decíamos, fortalecerte a partir de tu propia vulnerabilidad. Otro punto sería la vergüenza de que nos vean, un poquito lo que platicábamos al principio del programa en tu caso, ¿no? El sentirme que no estoy suficientemente preparado, ¿no? O sea, siento miedo a que me vean que no soy totalmente competente, a no ser reconocido, ¿no? A hacer el ridículo, a buscar cosas que me van a llevar a nuevos comportamientos porque me expongo, ¿no? Entonces, un limitante del aprendizaje es la vergüenza de mostrarnos incompetentes. En vez de Sí. reconocerlo desde el principio, oiga, pues mira, esa pregunta que me haces es muy interesante, pues no la sé, la investigo y si tú sabes algo más, pues me lo pasas, ¿no? Y eso abre posibilidades de aprendizaje para todos. Otro es la tentación de considerarse como víctima. ¿Por qué? Porque a veces es el camino más fácil, más cómodo, ¿no? Me hago la víctima
a mí no me avisaron, yo no supe, no me llegó el mail, ¿no? No te entendí, y entonces, pues mira, estupendo, ¿no? O sea, estupendo, como dijo aquel, ¿no? Exacto, Y estupendo. entonces le paso la responsabilidad a alguien más, yo no la quiero agarrar, ¿no? Entonces, esa es otra, que cuando la situación nos rebasa, a veces es una salida, ¿no? La quinta sería el orgullo que nos impide pedir ayuda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la humildad de pedir ayuda, nos abrimos totalmente a la humildad de nuestra vulnerabilidad. Yo no sé todo y necesito que tú, que sabes menos que yo aparentemente, seas capaz de ayudarme. Entonces, la humildad es que yo reconozco que no sé todo y y me dejo ayudar, pido ayuda, ¿no? Así es. Esto genera algo maravilloso en las empresas que incluso les hace ahorrar miles de millones de pesos o de dólares cuando alguien es capaz de decir, en esto yo no sé, necesitamos a alguien que me ayude. No sabes cuánto dinero se gasta en las empresas por alguien que por soberbia se mantiene en su macho, como diríamos, ¿no? Sí, O lo que se considera como el cretino, ¿no? Cuando la arrogancia se manifiesta en la manera de pensar que uno ya sabe, o sea, ya no me digas, yo ya sé de eso, ¿no? exacto. ¿Tú qué puedes decirme si yo ya pasé por ello? Yo ya no necesito mejorar, compadre, yo estoy hecho, ¿no? Mi vida ya está hecha, preocúpate por la tuya. Esa es una forma de arrogancia. Dice un dicho muy bueno que no se puede despertar al que finge estar dormido. Puedes despertar al dormido, pero al que finge estar dormido no hay forma de ayudar. Porque No, conscientemente está haciéndolo, ¿no? ese vino esa frase, me, me gustó para ese segmento. Bueno, otro enemigo del aprendizaje es la pereza de querer entrar a tareas que nos desafían, ¿sí? Me quiero mantener en mi zona de control, no me saquen de lo que yo ya sé, que no me exija incorporar algo nuevo en mí para poder generar algo diferente, ¿no? Una habilidad, una competencia. Por eso en el coaching, uno de los coaches que ahorita va a ser de más boga en los programas de liderazgo modernos es ayudar a las personas de las organizaciones a que desarrollen nuevas habilidades y competencias para que puedan crecer en la organización. Porque está claro que es mucho más efectivo desarrollar a alguien de adentro que traer a alguien de afuera, por el tiempo de aprendizaje, por el tiempo de asimilación de la cultura, por el tiempo de que la persona se empape de lo que es la organización y cómo se manejan las cosas, y por lo que te cuesta traerte a alguien de fuera, ¿no? Entonces, esa inversión cuando se hace de manera inteligente hacia identificación de las parrillas de talento y de desarrollo en la organización, ahí donde trabajamos programas de coaching, por ejemplo, para ayudar en temas particulares a los líderes en desarrollo o para ayudarle a generar a los que van a ocupar las nuevas posiciones las competencias y habilidades que su nueva posición va a requerir, ¿no? Ahí es donde podemos tener muy buen trabajo, mi estimado Mario. He hecho un poquito acorde a lo que me platicaba la vez pasada, ¿no? La Sí, impaciencia o sea, como otro punto que nos limita las posibilidades de aprendizaje es la desesperación por tener las cosas de inmediato, la gratificación de lo que me da el logro pensando nada más en el corto plazo, ¿no? sí. Hay un video muy bueno a partir de un experimento que se hizo con Piaget, donde un niño de 3 a 4 años no puede distinguir dos perspectivas diferentes. Y hay otro muy interesante que se llama el Marshmallow Test o el test del bombón, que igual se los pongo para que lo vean, donde habla de cómo estamos viviendo en una sociedad que además de estar llena de cosas, como decías tú, también está buscando lo que te da una gratificación en el momento, ¿no? Entonces, Claro. dejamos de ver el bien superior que puede llevar un camino de un poquito más tiempo por tener las cosas que se tienen en el aquí y en el ahora. Es una manera como el millennial está descubriendo eso del aquí y el ahora, ¿no? Es esto, cuando hablamos de la gratificación inmediata. No, es que yo vivo aquí en el ahora, entonces, pues ahorita tenemos hijos o no tenemos, el perro, no el perro.
es una falacia del concepto de lo que es el aquí y el ahora, ¿no? Ah, ok. Que también está muy en boga. Otro elemento de que nos limita la posibilidad del aprendizaje continuo o nuestra actitud natural del descubrimiento es cuando no tenemos confianza en la persona que nos está mostrando nuevo conocimiento o falta de confianza en nosotros mismos. Es que yo no soy suficiente capaz, es que no soy suficientemente inteligente. ¿Me explico? Que está relacionado con la posición de víctima también. Cuando yo me pongo límites a mi propia capacidad o desconfío de la capacidad del otro. No, es que ese instructor no está acreditado, no tiene nada que enseñarme, no está certificado, lo que hemos platicado, ¿no? Entonces Sí, nosotros mismos nos negamos la posibilidad de aprender de cualquier persona, ¿no? claro. Y hay un ejemplo que me gusta mucho de Aeroméxico, que el que les ayudó a resolver el problema de la puntualidad fue un maletero, ¿no? Es muy conocido, a lo mejor ya lo conoces tú. Y les dijo, no, No, pues está muy fácil. La gente, aunque llegue a tiempo, tiene la percepción de que llega tarde. ¿Por qué? Porque cuando se bajan del avión y tienen que esperar en la banda que llegue su maleta, es tanto el tiempo que esperan que se desesperan. Entonces, el maletero les dijo, está muy fácil. Yo les hago la seña cuando ya tengo las maletas en la banda para que cuando la gente baje del avión, estén las maletas ahí. Entonces, lo único que cambiaron fue la percepción gracias a un maletero. Entonces, la gente decía, ¿cómo ha cambiado Aeroméxico? ah, ok, Eso, ok. y la otra cosa que hicieron cuando ganaron los récords de puntualidad fue porque si el vuelo era de 45 minutos, ellos lo pusieron de 1 hora. Por el tiempo de espera, sobre todo para llegar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Exacto, porque continuamente decían que llegamos antes de lo estimado. ajá. Y de ahí se agarraron después Volaris y Interjet cuando todavía existía. Lo que pasa es de que cambiaron los itinerarios del tiempo de vuelo, y la gente, pues ya cuando está en el avión, ya aterrizó, se está estirando, mientras abren la cabina, no sé qué, sacan las maletas, ya las maletas estaban allá. Mexicana hacía lo mismo, pero seguían esperando en la banda y tenían la percepción de que, híjole, ya llegamos, pero llegamos tarde porque no están las maletas. O sea, esas dos cosas que hizo Aeroméxico le cambiaron la percepción y crearon la campaña de la línea más puntual en el mundo, ¿no? Sí, Y el último del decálogo que yo les presento aquí es el enfado y la confusión. O sea, muchas veces nosotros, nuestra actitud es de que eh, el tener un conocimiento nuevo o enfrentarnos a una situación diferente a las que ya conocemos por el tema de la zona de confort, pues es algo que puede ser aburrido o me confunde más y prefiero mejor no entrarle para quedarme con lo que ya sé, ¿no? Bueno, este es pues un regalo que les hacen entre varios que yo recopilé, pero pueden igual que en la otra lámina, en esta, lo que van encontrando que les permite identificar la percepción de la arrogancia, pues lo que van encontrando lo pueden ir ampliando la lista y ahí me lo comparten. Aquí yo puse 10 para que sea un decálogo, pero igual pueden ir encontrando más cosas y ahí las vamos compartiendo, ¿no? Esto lo dice Kaufman en su primer libro que se hizo famoso para los intelectuales antes de escribir La empresa consciente. Y es un libro que se llama Metamanagement, que tiene 3 tomos. Él nos decía en una reunión que tuvimos la oportunidad de estar con él, dice, yo no sé por qué se publicó ese libro que se hizo famoso además, porque dice, eran como mis apuntes desarticulados de lo que después se articuló en lo que hoy es la empresa consciente, ¿no? Entonces él dice, mira, el saber es útil, o sea, saber cómo, el famoso, ¿se acuerdan que know-how, hace una década estábamos muy enfocados en quién tiene el know-how, ¿no? Y claro. decía él, lo importante no es saber ahora el know-how, sino el saber el qué, El el how to, know know that, that. ¿no? ¿Y por qué? Dice, porque la información puede ser condición necesaria, aunque insuficiente para alcanzar efectividad en la acción. En un mundo donde la constante es el cambio, que por cierto, dicen la mayoría de especialistas, o sea, el mayor desafío que tenemos ahorita es la velocidad en la que están cambiando las cosas. Por eso, la manera más, digamos que,
el tema de la conciencia te hace afianzarte a lo que no cambia, que son los valores que tienen que ver con la integridad, que le dan sentido a todo lo que haces. Ahí nace lo de empresas con propósito y empresas conscientes. Porque eso no cambia tan rápido como todo lo que cambia en el mundo a velocidades muy, pues que pueden variar de un día a otro, ¿no? Simplemente con lo que pasó del dólar hoy, como vamos Sí. a amanecer mañana, el nivel de deuda de México, las tasas de interés, todo ya cambió. Entonces, no hay forma de seguir el ritmo de esa aceleración tan intensa que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, creer que tus prácticas que te trajeron al lugar donde estás son suficientes, pues ya es una perspectiva muy limitada, porque en este mundo donde todo está cambiando tan rápido, lo útil ya no es saber nada más algo específico, sino saber cómo aprender más rápido de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahorita este comportamiento se hace estratégico porque nos lleva precisamente a trabajar en el enfoque del know that, o sea, ir conociendo lo que está sucediendo y aprender más rápido. Si tenemos la actitud de aprendizaje, eso nos ayuda a adaptarnos más rápido a los cambios que cada vez son más intensos y más rápidos. No sé si los hice bolas o si entendemos un poquito lo que quiso explicar acá Fred Hoffman. No, sí, sí, sí. Bueno, de despedida, porque me voy a tener que ir temprano, me toca ir a atender a mi papá. Quería hacerles un ejercicio de práctica de perspectivas, ¿no? Eh, Como no voy a alcanzar a hacerlo porque se me vino el tiempo encima, les voy a buscar un video y se los voy a poner luego en el WhatsApp o en el correo, que posiblemente ya lo vieron porque se hizo muy viral. Una chica que está acostada en el jardín Ah, sí. de su terreno, y entonces cómo se enfoca en el iris del ojo, y de ahí se va viendo la chica cómo está, como una toma que va subiendo, ¿no? Hasta el espacio, y se va viendo la casa, la colonia, el mapa, el mundo, hasta que está la estratosfera, ¿no? Y después, pum, regresa. Yo les tengo diseñado una meditación en ese concepto para que ustedes lo vayan experimentando. Si les parece, lo hacemos en la siguiente sesión, Ok. para abrir con ese ejercicio. Me lo recuerdan nada más si se me olvida. Y tenemos pendiente también, ya me dijo Mario, que el elevator speech, ¿no? El speech de un minuto, donde vas a presentar tu proyecto, todavía no llegas al punto donde lo hayas logrado empezar a realizar porque estás trabajando en las líneas. Igual tú, Marcelo, no importa que el proyecto que estás realizando no vaya a ser el definitivo. Lo vamos a hacer como práctica de lo que has venido desarrollando, ¿sale? Okay. Acuérdense que es posible que en el tiempo que estamos trabajando, el propósito lo descubran más adelante y de ahí van a poder alinear todo lo demás con las prácticas que estamos haciendo, se les va a hacer ya más fácil integrar todo, ¿no? Okay. No nos preocupemos como que estuvimos haciendo todo esto en piedra y que no puede cambiar, ¿no? Bueno, ¿qué se llevan? ¿Qué dudas o qué comentarios antes de despedirnos el día de hoy? A mí me pareció bastante interesante el tema del proceso de control y aprendizaje, ¿no? Evidentemente, siempre buscamos, y más cuando estamos inmersos en una organización, con la falacia de que el control es parte de la productividad. Inclusive en la parte de los procesos se dice que lo que no controlas no lo mejoras. ¿Te fijas? Es esa frase que viene en la parte del, ¿cómo se llama?, de la ingeniería de procesos. Entonces, hoy pues es como un paradigma, ¿no? El Que otro tiene su argumento, fundamento de verdad. sí, No así quiere es, decir que lo anulamos, ¿no? claro, no Para no sería, caer en le quitamos las medicinas porque hay corrupción, ¿no? así es. Y por otro lado, el hecho de que la importancia de la conciencia en darte cuenta de que no todo lo controlas y hacer esa distinción. Y a partir de ahí, pues simplemente gestionar lo que sí controlas, ¿no? Que al final de cuentas es lo que está en tu interior. Eh, entonces, eso me gustó mucho y evidentemente la parte del lenguaje, del control y la parte
los enemigos del aprendizaje, ¿no? Entonces, la parte antagónica o el arquetipo que mencionabas del control contra la parte del aprendizaje, y eso nos convierte en aprendices constantes, ¿no? Entonces, es muy interesante y evidentemente a través de una actitud de humildad y aceptación es que no lo sabemos todos y que la realidad o lo que pretendemos que es la realidad, pues en realidad es la perspectiva que yo tengo de esa parte, ¿no? Sí, muy Entonces, bien. para mí fue muy interesante esta clase. Muchas gracias, Juan. Oh, bueno, estos son los fundamentos para poder empezar luego a trabajar en la facilitación. De hecho, estamos viendo como que estamos en la fase de aplanar el terreno, porque ahora vamos a empezar a trabajar en desarrollo de habilidades, ¿no? Y, por ejemplo, ya la siguiente semana les voy a comentar los ajustes al programa, porque este tema no estaba en el programa original, pero lo vi como que necesitábamos conocerlo porque vamos a construir sobre esto, ¿no? Herramientas para poder lograr la transformación, básicamente en lo que llamamos aikido verbal. La siguiente sesión vamos a ver los fundamentos de la comunicación efectiva, que también es un tema que preferí adicionar. Y el aikido verbal, para no alterar un poquito las semanas que tenemos planeadas, lo voy a hacer yo normalmente lo hago en talleres, en empresas, en 3 sesiones. Aquí pues va a ser un reto, lo vamos a hacer en una sola, ¿no? Aikido verbal 1, 2 y 3 lo vamos a hacer en una sola. Pero bueno, lo vamos a ir lo vamos a ir puliendo y vamos viendo la reacción y vamos viendo si lo extendemos o lo concentramos. Y la perspectiva que yo pensé que me ibas a cuestionar ahorita otra vez es el poder ver el pensamiento afuera de nosotros y también las sensaciones nos abre una perspectiva diferente a lo que nos deja el PNL o la psicología positiva, que nos limita nada más a una sola dimensión de cómo transformar y trabajar, ya sea con el pensamiento o con la emoción. Entonces vamos a ir encontrando una perspectiva mucho más amplia. ¿Por qué? Porque la emoción nutre a la razón. Y entonces cuando entendemos de dónde sale la raíz del verdadero deseo, no sale de los paradigmas ni de los pensamientos. Se nutre de las emociones que le dan vida a esos pensamientos. Claro. Pues ya no nos perdemos en el debate de qué es primero, si el pensamiento o la emoción. Es que no nos importa. Lo que vamos a aprender en nuestro proceso de facilitación es a gestionarlos. Es muy importante reconocerlos, sí, aceptarlos, porque ahí están. Pero luego, ¿qué hago con ellos? No transformarlos directamente, gestionarlos. Esa sería la palabra clave para mí en lo que estamos trabajando, diferente a lo que se maneja en otros talleres que también tienen su propio principio de verdad y de razón, ¿no? Sí. Marcelo, sé que estuviste ahí de Saltimbanqui, ¿con qué te...? Es que ando arreglando mi departamento. Ah, qué bueno. Entonces, para ya empezar a ver, para que lo vean ya, para enseñarlo y que se pueda rentar otra vez, porque pues de eso Claro. vivo, ¿no? Eso vivo de sus rentas, qué envidia. Sí. Entonces, tuve que remodelar ahí varias cosas y por eso tuve que estar entrando y saliendo. Y en el departamento no tengo wifi, entonces como que no agarraba de repente, bueno. Pero de lo que pude agarrar, 2 cosas que me llamaron la atención que quería agregar es que no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia donde lo generaste. Ah, eso lo dijo ¿no? Einstein, sí. Uh-huh. Digo, muy bueno. Pónganmelo a mí y me hacen famoso, pero es de Einstein. Y el otro es la parte que lo que dijiste de la arrogancia, que no es que una persona o nosotros mismos seamos arrogantes, sino que es parte de nuestro ego, a lo mejor que lo que hace es ser arrogante para protegernos, ¿no? Qué bueno que lo dices ahorita otra vez, porque hablamos de que son comportamientos que nos hacen percibirnos como arrogantes o que percibimos al otro como arrogante y entonces nuestro comportamiento en automático es de defensa. O sea, se acaba el modelo de aprendizaje porque lo que quieres es defenderte, ¿no? Se viene Claro. el cierre. Entonces, son percepciones. Y nosotros como facilitadores lo que buscamos es el validar esas percepciones, como validamos los pensamientos, como validamos las emociones. Qué bueno que lo mencionas. Y entonces la idea es no confundirnos porque lo que se ve de mí, ya sea porque salió del ego, del inconsciente, del comportamiento, es el comportamiento.
es la palabra, el lenguaje, pero no quiere decir que yo soy eso. O sea, que me perciba como arrogante no quiere decir que yo sea arrogante, pero es la expresión que se percibe de mí. Entonces, aquí esto es muy esto alivia mucho, nos alivia en procesos de desarrollo personal porque podemos vernos atrás del comportamiento. ¿No? Y no tiene que ser una parte más negativa, sino puede ser positivamente, que tú no te percibas Claro. como a lo mejor como un buen conferencista. Tú mismo no te percibes, pero esa es la imagen que estás dando y te la dicen, ¿no? Entonces te sorprende hasta a ti mismo que digan eso de ti. Claro, buenísimo. Porque tú no te percibes así. Y entonces, la palabra clave, que uno que lo mencionas, por eso es, cuando yo lo reconozco, yo no me reconozco a mí mismo como un buen conferencista, que es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo me doy cuenta de eso, ya lo hago consciente, ese es el primer paso. El tema ahora que veníamos insistiendo es ahora gestionarlo, no, ay no, voy a cambiar la idea. No, yo sí soy un buen conferencista. Soy bueno, soy guapo, soy guapo. No, o sea, padrísimo, psicología positiva, a lo mejor sales del aprieto, ¿no? Te motivas para los 10 minutos de fama que necesitas y ya. A ver, el tema es gestionarlo. ¿Por qué creo que no soy bueno? ¿Qué es lo que me hace falta para ser mejor conferencista de lo que puedo hacer hoy? Entonces, ¿de dónde salió esa idea? ¿O de dónde sale? Porque es muy válido. ¿De dónde sale esa sensación donde yo no me siento bueno? Entonces, no quiere decir que yo sea eso. Descubro lo que pienso, descubro lo que siento, aunque sea con respecto a mí o a los demás, y lo gestiono. Eso es lo que vamos a aprender. O sea, las habilidades del Aikido, las habilidades de la comunicación efectiva, es, aunque ya lo descubrí, ahora cómo lo gestiono. Pues les agradezco mucho el que hayamos estado hoy aquí tan íntimamente. Adriana me avisó que no iba a estar. Lourdes anda de viaje hacia San Luis, me mandó un video que se iba a conectar, no se conectó, pero no he escuchado porque no he escuchado. Pero bueno, gracias a ustedes les dejamos esta grabación. Ojalá puedan aprender de ustedes tanto como yo. Yo también me quedo con cosas importantes que dijiste, Mario. De hecho, agregamos algo por ahí en uno de las láminas. Y bueno, Marcelo, pocos pelos, pero bien peinados. Gracias por que pudiste conectar al último y nos acompañaste. Nos vemos el siguiente viernes. Vamos a entrar, le hice cirugía al programa, el viernes se las platico. Vamos a entrar ahora con fundamentos de comunicación efectiva para poder entrar al Aikido verbal y empezar a trabajar herramientas, ¿no? Y les voy a proponer, si ustedes quieren avanzar un poco más, dinámicas que no podemos hacer porque no estamos físicamente juntos, pero les puedo dejar algunas dinámicas que hagan en Zoom. Se conecten y las hagan en pareja o en grupo. Pues que tengan bonito fin de semana, Saludos, fin de mes. a mi tío. Sí, como Saludos a mi tío. No se dejen deprimir por la idea de que hoy el dólar está en 22. Ah, sí. Ya Mario, que le estudie Mario y que nos explique, Marcelo, a ver qué fregados haces ahí con tus cálculos actuariales con respecto a las pensiones. Es un fregadazo, ¿eh? Claro. Saludos. Vendamos en dólares, coaching en dólares, Mario. Abrazo. Sí. Muchas gracias. Cuídense. Buenas noches.